retransmitiendo en vivo esta edición de la conferencia Sudán ante un nuevo golpe de Estado, que forma parte del ciclo que conmemora el 10º aniversario del inicio del proceso de las revoluciones en los países árabes. Aunque la revolución en Sudán no fue de las primeras, más bien fue al final, en el 2019, sí vino influenciado por todo el ciclo de revoluciones que previamente se habían dado en diferentes países, en Egipto, en Siria, en Túnez especialmente, que han sido de algún modo revoluciones o procesos que han impactado en el conjunto del Mediterráneo, el conjunto del mundo árabe, y que en el 2019 diferentes sectores populares y democráticos en Sudán hicieron suyo también este proceso, derrocando al régimen de Omar al-Bashir, que durante 30 años estuvo al frente del gobierno en Sudán. El proceso, tal como se configuró después de un gobierno de transición, fue interrumpido abruptamente el pasado 27 de octubre, cuando sectores de las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado, sacaron de la circulación al primer ministro y de alguna manera han redefinido las reglas de lo que debe ser la transición hacia un proceso democrático en el país. Para explicarnos todo esto, el proceso revolucionario y el proceso contrarrevolucionario que se ha vivido en las últimas semanas en Sudán, tenemos con nosotros a Khansa Mahjoub, profesora e investigadora de la Universitat de Paris-Est, Créteil, Val-de-Marne, París 12. Es miembro del Frente Democrático de Ingenieros del Sudán y miembro de la Unión de Mujeres Sudanesas, y es a la vez cofundadora de la plataforma de medios sociales Club Socialista Sudanès. Esta conferencia, como las otras anteriores, las estamos dando en el marco del trabajo conjunto entre la Asociación Catalunya-Líban y la Fundació Flama, que conmemora, como decía al principio de todo, el 10º aniversario de los procesos de revueltas y revoluciones árabes. Hasta aquí la presentación y os dejamos con Khansa Mahjoub. Buenas tardes y bienvenida. Okay, now the floor is yours. Okay, thank you very much. And first of all, I would like to explain my gratitude for your solidarity and support for the Sudanese people. And also, I would like, of course, to pay my homage to the Sudanese people and to those who lost their lives fighting for freedom and change in Sudan. Primero de todo, quiero agradeceros que me hayáis invitado aquí. Estoy muy agradecida por vuestra solidaridad y vuestro apoyo. Y también me gustaría empezar pues, haciendo un homenaje al pueblo sudanés por su entereza y también a todas las víctimas que han sufrido y están sufriendo ahora. So to start, actually, if we would like to explain what is happening now in Sudan, we have to go back really very early in Sudanese history. But I will just try to present a very brief overview of what was happening before and what is happening now in Sudan. Doing a PowerPoint presentation that is far less than being perfect, but I think it will just help me to clarify some points, and for those, of course, who did not have a lot of information about Sudan. Y bueno, pues para empezar y para poder entender lo que está ocurriendo ahora en Sudán, tendríamos que volver un poco hacia atrás en la historia. Y por eso yo lo que os voy a hacer es dar una idea breve de lo que
pasó en el pasado y lo que está ocurriendo ahora. Por supuesto, no os voy a dar una clase absolutamente perfecta de toda la situación, pero esto os va a ayudar me va a ayudar a esclarecer algunos puntos y para las personas también que no tienen mucha información sobre lo que está pasando en Sudán para que tengan una idea de la situación. Okay, so the Sudanese economy started to follow a sort of the free market policies started to be applied in Sudan since late 70s actually. And with time, these measures toward the free market were actually affecting the structure of the economy in Sudan. And with the arrival of Muslim brothers in power in 1989, these measures have been really accelerated. And so I think you can go for translation now and then. Ok, pues quiero hablar un poco de las leyes del libre mercado, de hecho, que fueron introducidas en Sudán a partir de los finales de los años 70. Todas estas medidas relacionadas con el mercado libre afectaron muchísimo la estructura económica del país y luego después en la llegada de los hermanos musulmanes en el año 1999, también se siguió con esta tendencia que siguió afectando la economía sudanesa. So the Sudanese economy mainly depends on agriculture and extractive industries based mainly in rural areas, which actually made some pressure on those parts, and also it was the profound reason of the separation of South Sudan in 2011. It was also which was actually put an end of a very long civil war in Africa, in South Sudan, and then later also a war in Darfur. Ok, bueno, pues toda esta presión, esta llegada de estas medidas relacionadas con el mercado libre pusieron mucha presión sobre la economía en las zonas rurales del país. Y porque la economía de Sudán básicamente depende de la agricultura y las industrias extractivas en las zonas rurales. Esta presión fue una de las razones que nos llevó a la guerra y a la separación después de esta guerra del Sudán del Sur y también llevó a la guerra que conocemos todos en el 2011 de Darfur. Y bueno, so yeah, so actually since during the first century, the first decades of this century, there is what we call an oil boom with the extensive exploitation of oil resources of Sudan, and oil formed at the end of these decades about more than 90% of the Sudanese earnings. And the separation of Sudan made Sudan to lose maybe more than 75% of its oil field, which intensifies the economic problem and affects the budget of Sudan in the years after. Y aquí podemos ver que en la primera década de este siglo pues hubo una acción extractiva y una explotación de los recursos naturales del petróleo en Sudán. Este uso y esta extracción extensiva del petróleo puso también mucha presión sobre estas zonas y después con la separación de la parte sur de Sudán, Sudán perdió más del 75% de sus reservas en petróleo, lo que puso aún más presión sobre la economía sudanesa y mucha más presión también sobre los presupuestos de Sudán.
Okay, so the independence of South Sudan marked actually the beginning of the austerity policies in Sudan. And Sudan was trying, and then the government started to lift the governmental subsidies and apply austerity policies in the years after. Also, they were trying to search for new resources, and so gold is now forms also one of the important exportations or exports good in Sudan. However, the mining of gold and mainly also its exportation is actually controlled by militias. Y también pues la dependencia que tenía Sudán de las reservas de petróleo que estaban en el sur obligó el gobierno a empezar a imponer unas políticas de austeridad. Y también el gobierno, debido a la falta de liquidez, empezó también a quitar todas las subvenciones que tenía. La falta de subvenciones añadida a las políticas de austeridad puso aún más presión sobre el pueblo. Y entonces el gobierno empezó a buscar otros recursos y como sabemos en Sudán hay unos recursos en oro muy importantes. Sudán ahora exporta el oro y esto es el recurso más importante que tiene ahora. Pero la extracción del oro y también su exportación están controlados por grupos armados de milicias. Okay, so this problem resulted in, or actually was the trigger for an uprising in 2013 that reached its peaks in September 2013. And this was a response to the austerity plan that has been announced in June 2012. And Sudanese people this was so far since the start of Omar al-Bashir regime to organize. And we have seen, as you can see in the picture, a popular movement. People were mobilized. However, this uprising was faced with a police brutality. It was very violent, and so far we are 200 people were killed in this uprising. Hundreds of political leaders and political activists were arrested for prolonged periods sometimes. And so that put somehow an end to this first wave of revolution in Sudan in 2013. Y entonces, pues, durante el régimen de Bashir hubo un levantamiento y aquí podemos ver en la foto el pueblo que empezó a organizarse. Hubo un movimiento popular que podemos ver muy bien aquí en la foto de gente que se levantó contra el régimen dictatorial, pero esto fue... el gobierno aplicó una brutalidad policial contra este levantamiento y la brutalidad fue tal que más de 200 personas murieron, cientos de líderes, de activistas también fueron arrestados, incluso muchos de ellos durante periodos muy largos, y esto puso fin al primer levantamiento del 2013. So these measures continued, and then again with a new austerity measure imposed in the beginning of 2018, the Sudanese Communist Party called for a march, and of course with other political parties in opposition like Umma Party and Sudan Congress Party.
And again, there was hundreds of political leaders and activists that were arrested since the beginning of these marches. And some of them were released few months actually after this protest, maybe in mid 2018. Y entonces, pues esta crisis económica siguió y el gobierno también adoptó nuevas medidas de austeridad aún más fuertes en el año 2018, lo que llevó al Partido Comunista, pero no solo el Partido Comunista, también otros partidos que participaron también en este levantamiento contra estas medidas de austeridad, como el partido UMA o el partido del Congreso sudanés también. Pero también este levantamiento sufrió una represión policial. Muchos de los líderes políticos que participaron en este levantamiento fueron arrestados, incluso algunos no fueron liberados hasta muchísimos meses después, a mediados del año 2018. So this brutality of police did not put an end to the protest, and people started to reorganize, and another wave of manifestation and protest started in December 2018. This time people were more organized, and especially the Sudanese professionals, and people start to know about a body that has been, I think, formed in 2014, which is the Sudanese Professional Association, that plays a very good role in organizing the manifestation in 2018 and 2019. Y también, pues, la brutalidad policial no paró este levantamiento. El pueblo volvió a organizarse y esta vez se reorganizó mucho mejor, y vimos otra ola en diciembre del 2018 también de protestas contra las medidas del gobierno, con un pueblo mucho más organizado. Y aquí vimos también la participación de las clases profesionales del pueblo. De hecho, la Asociación de Profesionales Sudaneses jugó un papel muy importante en la organización de estas protestas. So after the beginning of this protest, there was an agreement that is called a declaration, actually the Declaration of Freedom and Change, which consists of most of the parties on opposition in Sudan, and also some civilian organizations. And then this was a beginning or an announcement of declaration that asked for to actually overthrow or end this dictatorship, regime of Omar al-Bashir, and then good guidelines for a transitional period after the end of Omar al-Bashir regime. Y entonces, pues después de este levantamiento llegamos a una etapa muy importante que llamamos la etapa de la Declaración de la Libertad y el Cambio. Allí la mayoría de los partidos de la oposición y también muchas organizaciones de la sociedad civil se juntaron para redactar esta Declaración de Libertad y de Cambio. Esta declaración llamaba para poner fin a la dictadura del régimen de Omar Bashir. Okay, so then after 4 months of demonstration in different cities of Sudan, as well as the capital, on the 6th of April 2019,
the protesters stayed sitting in Khartoum outside the headquarters of the military. And this actually started to put much more pressure on the regime, on the government. And on April 12th, the Military and Security Council of Omar al-Bashir decided to overthrow him. Y entonces, pues esta declaración que pedía al final de la dictadura y un periodo de transición siguió muy fuerte. Después de 4 meses de levantamiento, de marchas en todas las ciudades del país, incluso en la capital, vimos el 6 de abril del 2019 un sit-in, una manifestación muy importante, y la gente en Jartum, en la capital de Sudán, y la gente se quedó allí fuera de del cuartel general de las Fuerzas Armadas en Jartum, pidiendo el final del régimen. Y esto llevó al Estado Mayor del Ejército en el 11 de abril y a acabar con el régimen de Omar Bashir. So then the security generals, or the Security Council of Omar al-Bashir, named what they called the Transitional Military Council, TMC, sorry. And this council actually will be the leader of the transitional period in Sudan. The protesters refused that, and they continued to do marches. The sitting continued actually, and they were putting more pressure on the army to form a civilian government, and negotiation between FFC and the TMC started after some time from the end of Omar al-Bashir regime. Y entonces, como dijimos, el Consejo de Seguridad del régimen de Omar Bashir decidió empezar un periodo de transición, pero también decidió liderar este periodo de transición. Esto no fue aceptado por el pueblo que estaba allí protestando, y hubo protestas, y estas protestas siguieron y cada vez eran más fuertes y ponían más presión sobre el ejército. Se pedía formar un gobierno civil, y empezaron las negociaciones entre todas las facciones que formaban parte de esta declaración de libertad y de cambio, y el Consejo de Transición, el Consejo Militar de Transición, que en sus siglas en inglés era el TMC. So the military and another militia called the Rapid Armed Forces, the Rapid Support Forces, they actually make a very tragic event in the Sudanese history, which is a massacre of Al-Ghiyada. They end the sitting in a very violent way, and hundreds of protesters and people who were participating in the sitting were injured. Some of them were not lost, in fact, not fine until now, and with hundreds also of people who were killed. So it was a very violent and tragic event that I think the army with the Rapid Support Forces trying to show a very high level of brutality to compromise a bit and to silence the voice of Sudanese people. Y entonces, pues las fuerzas militares y también lo que se llama en Sudán las fuerzas de intervención rápida
llevaron a cabo una acción muy violenta el 3 de junio. El 3 de junio hubo una tragedia que se llama la masacre de El Guiada y estaban las personas protestando y manifestando y las fuerzas militares, las fuerzas de intervención rápida atacaron a estas personas y la embestida fue tan violenta y tan brutal que cientos de personas resultaron heridas. Hay muchísimas personas también desaparecidas que todavía no se han encontrado hasta hoy en día. Hubo también cientos de muertos y este fue el evento más trágico y más violento que vivimos durante este levantamiento. Creemos que a través de esta acción tan violenta y tan brutal, lo que el ejército y las fuerzas de intervención rápida querían demostrar era esa brutalidad para obligar a las personas a llegar a un compromiso para silenciar también el levantamiento popular. Sudanese people showed an outstanding courage in going out to streets again on the 30th of June in all the major cities of Sudan also. And this actually make the military to step back a bit, however, not as everyone wishes. And then after also some pressure from the international community, the constitutional declaration between the FFC and the military council was signed. Pero a pesar de la violencia y la brutalidad, aquí pudimos ver el pueblo que demostró un valor absolutamente increíble y a pesar de la brutalidad y a pesar del miedo, el pueblo siguió en la calle y vimos que el 3 de junio allí siguió el pueblo en la calle, llenó no solamente las calles de la capital, sino también las calles de todas las ciudades del país. Esto puso aún más presión sobre las Fuerzas Armadas, las obligó a hacer una marcha atrás, pero no fue suficiente. Y después llegó la presión de la comunidad internacional que llevó a la firma de la declaración de agosto del 2019. Okay, so the signing of the constitutional declaration actually marked a beginning of 2 years of partnership between civilians under the umbrella of FFC and the military council. And Hamdouk, the prime president of Sudan, was actually named 1 month after that. And then the rest of the government was formed after. Y después de la firma de esta declaración constitucional en agosto del 2019 se llegó a un acuerdo de asociación entre las fuerzas civiles y las fuerzas militares para llevar a cabo, para crear un consejo militar que gobernara el país, un consejo mixto militar y civil que gobernara el país. Y esto llevó en septiembre del 2019 a nombrar al presidente al primer ministro Hamdouk para formar el gobierno. Y esto fue un mes después de la declaración constitucional. Of course, during this period, the play of power and the tension increased between the revolutionary forces and the counter-revolution forces, with some political parties who were under the umbrella of the FFC apply what the Sudanese Communist Party called the soft landing, accepting or compromising more
to collaborate with the leaders of the military council, who I should actually state that they committed crime during the regime of Omar al-Bashir and in Darfur especially. Y también pues la tensión cada vez fue subiendo entre las fuerzas revolucionarias y las fuerzas contrarrevolucionarias. Incluso dentro de las fuerzas revolucionarias había voces que llamaban a más compromiso, a intentar también acercarse más a la postura del ejército, a colaborar más también con el ejército. Pero no podemos olvidar que este ejército durante la dictadura de Omar al-Bashir llevó a cabo unas acciones de una grandísima brutalidad y también muchos crímenes, especialmente, como sabemos todos, en Darfur. So after that, some of the political parties who were under the umbrella of the FFC decided to quit FFC, and mainly the government now in Sudan is composed of 4 parties who were previously in the FFC and what we can call now FFC2 actually. And so they continue to work in the collaboration with military. And another important event happened in August, 1 year before, in August 2020, which is the Juba Peace Agreement. And in Juba Peace Agreement actually was between the military council or the new government of the partnership between the military council and the FFC, and which allowed for some armed group in Sudanese peripheries to be part of the government, namely Minawi and Jibril Ibrahim, which are now part of the government in Sudan. Y entonces, pues, los conflictos siguieron y por eso algunas partes del gobierno decidieron dejar este gobierno de coalición. De hecho, siguieron allí 4 partidos en el gobierno colaborando con las fuerzas militares y otros dejaron este acuerdo de gobierno mixto y entonces llevaron a lo que llamamos el FFC2, este acuerdo cambiado con los 4 partidos que sí que querían colaborar con las fuerzas militares. Y esto llevó en agosto, también hubo otro evento muy importante en agosto del 2020, que fue la firma del acuerdo de paz de Juba con las Fuerzas Armadas. Entre este nuevo gobierno del FFC2 estos partidos más que tienen más voluntad de colaborar con los militares. E incluso también con este acuerdo se permitió a unos grupos militares periféricos que participaran en la formación de este gobierno, como el grupo de Menawi, el grupo de Jibril Ibrahim también. So the Constitutional Declaration actually declared that the transitional period in Sudan should be divided 50% between the military council and the civilian in the leadership of the Sovereignty Council in Sudan. Y según esta constitución, pues se suponía que el periodo de transición tenía que estar llevado a cabo por un gobierno mixto, como habíamos dicho, dividido al 50% por la junta militar y el 50% por los civiles. So few weeks before the 25th of October 2021, the tension between the civilian and the military started to be
a bit very complicated, and so because military leaders actually, especially the military led by Mr. Burhan, they were refusing or to give the power to the civilians in the government. And so the tension started to speed up a few weeks before the 25th of October. Y entonces, algunas semanas antes del 25 de octubre del 2021, empezó a subir muchísimo la tensión entre la parte militar y la parte civil del gobierno de transición, porque los líderes militares, bajo el liderazgo de Burhan, se negaban a dar más poder a los civiles. Y esto es lo que llevó, semanas antes del 25 de octubre del 2021, a un aumento muy importante de la tensión que llevó al país a una situación muy complicada. So on the 25th of October, General Burhan arrested the member of the transitional government, including Hamdouk, the Prime Minister of Sudan, and declared the state of emergency. And then this was actually followed by a very or by a massive protest in Sudan, in all the city of Sudan. It was really a very fast response from the people in the street. Esto pues llevó el 25 de octubre al arresto del gobierno de transición, incluyendo también al primer ministro Hamdouk, y llevó también al general Burhan, el general militar Burhan, no solamente a arrestar los miembros del gobierno, sino también declarar el estado de emergencia. Pero allí vimos que hubo una respuesta popular inmediata, muy rápida y masiva. Y allí vimos unas manifestaciones masivas en todas las ciudades del país. So, and I must say that the protest and the manifestation were not well documented because the internet connection was cut off Sudan since the night of the coup, and of course, with the new government or the government of the coup in Sudan tried to held back a bit the organization between the Sudanese people, mainly, and we will speak later. We will talk about the neighborhood committees or the resistance committees, which organized, which were the main organizer of this manifestation against the military coup in Sudan. Y el problema es que todas estas protestas y estas manifestaciones que vimos justo después del golpe no están bien documentadas, porque lo primero que hizo el gobierno militar fue parar la red de Internet desde el golpe, precisamente para no permitir que la información fluyera. Y también el gobierno intentó poner todos los obstáculos frente a las fuerzas populares que estaban llevando estas manifestaciones, organizándolas, sobre todo los comités de vecinos en todas las ciudades y en todos los barrios que eran muy activos organizando estas manifestaciones. So after that, the response of General Al-Burhan was actually to start to form a new government in a process that we can say it's just a restoration of the previous regime. They didn't yet announce the new prime minister or the ministers, but they named the new governing council. And also they in different very important position in Sudan, they
they reassigned the position, for example, in some universities, which had a very the students actually has a very important role during this revolution, and they had been doing this since 1964 in Sudan. So they were trying just to restore the system, and in some ministers also they tried to change all the people that all the civilian workers who came with the revolution, but again the people who were active during the regime of Omar al-Bashir. También, pues, después la respuesta del general Burhan fue formar un nuevo gobierno, y básicamente este nuevo gobierno fue volver al régimen que existía durante la dictadura de Omar al-Bashir. Todavía no se ha anunciado el nombre, los nombres de del primer ministro y también de los miembros del gobierno, pero el general Burhan y la Junta Militar sí que nombraron al Consejo de Gobernación de este nuevo gobierno. Y aquí vemos que estamos volviendo y están devolviendo a personas que estaban antes en el antiguo régimen a sus puestos que tenían anteriormente, como por ejemplo en las universidades. Sabemos que los estudiantes siempre jugaron un papel muy importante, incluso desde el 1964 en las protestas, pero lo que ahora se está intentando hacer desde la Junta Militar es volver a restaurar el sistema antiguo, devolver a las personas, incluso a las civiles que habían colaborado con la dictadura antiguamente, y devolver a todas estas personas a sus puestos. So the total of the people who were killed during since the coup was actually 23, and we have hundreds of people who were injured. Y el número total de personas muertas desde el golpe de Estado es de 23, y tenemos centenares de heridos debido al golpe. So it's when we talk about Sudanese revolution, we should talk always about the resistance committees, which is the highlight of the Sudanese revolution. And resistance committees actually started in the uprising of 2013. We talked about it later, which were mainly composed of university graduates and also students in secondary school and in universities with some political experience. That's what happened in 2013. But they were not yet organized. Just the idea of we need to organize in order to continue the protest, and given the new actually given the new economic structure of Sudan, it was a bit harder for the labor unions and to organize. And yeah, I will continue the point later. It would be too much to translate. So. Y entonces, pues aquí vemos que el pilar principal de la revuelta o de la revolución sudanesa son los llamados comités de resistencia. Estos comités de resistencia jugaron un papel muy importante desde que empezó el levantamiento en el año 2013. Y estos comités están repartidos geográficamente en todo el país y están formados sobre todo por
universitarios y también por alumnos de secundaria también, que desde el 2013 han ido adquiriendo una experiencia política. Pero el problema de estos comités de resistencia es que no están bien organizados y necesitan organizarse mejor para seguir organizando y seguir llevando a cabo este levantamiento y esta revolución. Pero debido a la nueva estructura económica de Sudán, era muy difícil para los sindicatos poder organizarse también para jugar un papel decisivo. Okay, so actually, the role of resistance committees was to mobilize people, especially in the urban areas in Sudan, in the capital and the other cities of Sudan. So they were responsible of mobilizing people, and that what gives the Sudanese revolution its strength, because it's the resistance committees. It's an organization. Resistance from below. It came in a very organic way. This resistance committee, even their growth and their organization during the resistance, it was a very organic process. And now, after 2 years of a very hard work together in the revolution, they managed to actually respond quickly to the coup, organizing themselves with the current situation of the absence of internet in Sudan. And now everyone is looking at them with hope to compete this coup d'etat. Y entonces, pues el papel de estos comités de resistencia era muy importante porque lo que hacían era movilizar a la población. Este trabajo de movilización lo llevaban a cabo estos comités de resistencia en las zonas urbanas, en todas las ciudades, no solamente la capital, pero todas las ciudades del país también. Y esta movilización masiva de la población es lo que da su fuerza a la revolución sudanesa. La fuerza de la revolución sudanesa está basada en esta movilización masiva y sobre todo porque este movimiento es un movimiento que nace desde abajo y se organiza de una manera orgánica. Y entonces cada vez se extiende mejor, cada vez crece y se organiza de una manera orgánica, y esto es lo que hace su fuerza. Y por eso vemos que 2 años después de mucho trabajo, un trabajo muy tremendo que llevaron a cabo estos comités de resistencia, esto les permitió poder responder de una manera muy rápida al golpe de Estado, a pesar de todos los obstáculos que puso el gobierno militar, a pesar también del corte de Internet. Por eso todos los ojos están allí dirigidos a estos comités de resistencia, porque es la esperanza que tienen todos para poder hacer frente y parar este golpe de Estado. So learning from yesterday's lessons and learning from this period of partnership with the military council, today the Sudanese people with the resistance committees, they have the slogan of no negotiation, no partnership, and no compromise. And this is the slogan that Sudanese people are actually talking about every time. And I hope that all the everyone who would like to actually support the Sudanese revolution should help Sudanese people to achieve their goals without negotiation or partnership or compromise with the military council.
Y entonces, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender del pasado y aprender de lo que ocurrió durante todo este periodo de convivencia en el gobierno entre las fuerzas militares y las fuerzas civiles. Hoy en día el pueblo sudanés y los comités de resistencia ya no tienen confianza ni fe en este gobierno conjunto con las fuerzas militares, no tienen confianza en las fuerzas militares. Por eso el eslogan ahora que han adoptado el pueblo sudanés y los comités de resistencia son las tres nos: no a la negociación, no a la asociación, al partenariado y no al compromiso. Y por eso espero que todos los que quieran ofrecer su apoyo al pueblo sudanés, a los comités de resistencia, para que pueda el pueblo sudanés alcanzar sus metas, entienda que el pueblo sudanés y los comités de resistencia están trabajando ahora basándose en esta máxima: no a la negociación con los militares, no al partenariado con los militares y no al compromiso. Well, here's the end of my speech. I thank you all for your interest in Sudanese in Sudanese revolution, and I welcome your question if you have any. Y aquí llegamos al final de esta presentación. Solo me queda daros las gracias a todas y a todos por vuestro interés en la revolución sudanesa y en la situación en Sudán. Muchísimas gracias por vuestro interés y si alguien tiene alguna pregunta, estaré más que encantada de contestar. Muchas gracias, Khansa, por una explicación que nos ha ayudado a entender mucho mejor la realidad de la situación en Sudán y especialmente el desarrollo de los acontecimientos políticos en los últimos 3 años. Thank you very much. Sí. No, thank you very much, Khansa. I was telling you, Xavier Cutillas, that thank you very much for this explanation that allowed us to understand much better what happened during these past years. Yeah. Sí, tenemos algunas preguntas que nos está haciendo algunas de las personas que están conectadas y que nuestra moderadora nos está enviando. Tenemos ahí una primera pregunta, es en el proceso de transición, las mujeres muy presentes en las revueltas estaban quedando en segundo plano. ¿Cuál es el papel de las mujeres y de las organizaciones de mujeres en este contexto? Okay, so basically we have a lot of questions now coming through the audience, through the internet channels. So the first question actually that I have to ask you that we just received is about this process. During the transitional process, we saw that women who at the beginning of the revolution was very present in the transitional process, they ended up in playing a second role. So can you tell us about what is the situation of women now in Sudan and what is their place? Yes, it is true that women were very present, strongly present in all the manifestation, and it's mainly due to how their situation during the Alingaz or Bashir's regime, and so they fought their own fight. Of course, they are together with all Sudanese people, but their situation was also they have a double oppression against them as Sudanese and as women. So they were very present. They have their own fight against this regime. However, I think, in my opinion, due to the lack of organization, due to the lack of organization of revolutionary
women organizations, like the absence of revolutionary women organization in Sudan. This participation in the political scene was not actually translated to a participation in the transitional government and so. Bueno, pues sí que es verdad que las mujeres que eran muy fuertemente presentes al principio de las protestas, al principio de la revuelta, y estaban muy presentes, de hecho, debido a su situación, a la situación terrible que vivían las mujeres en Sudán bajo el régimen de Omar al-Bashir. Y entonces las mujeres sí que tenían su propia lucha que llevar y por eso estaban muy presentes en la revuelta, por supuesto también con todo el resto del pueblo sudanés, pero las mujeres tenemos que entender que ellas sufrían una doble opresión, sufrían una opresión como parte del pueblo sudanés y otra opresión como mujeres sudanesas. Pero vemos después en el periodo transicional que debido a la falta de organización de de movimientos revolucionarios de mujeres. De hecho, debido a la ausencia de estas organizaciones de mujeres revolucionarias, vimos cómo su participación se vio mermada durante el periodo transicional y su representación política también. Sí, otra pregunta que tenemos. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos cuál cree que es el papel de Estados Unidos en el último golpe de Estado? Por un lado, y ¿ve posibilidades de caída del régimen militar a corto plazo? Okay, so there's a second question about what do you believe the role of the United States of America has been in this last coup? And do you think that in the near future there will be an end to the military regime or not? What is your opinion about that? Well, of course, the role of the United States changed a bit from the beginning to now, but the United States was trying to, what they're trying to do now is to put a pressure on the military on Burhan to go back to before 25th of October. So this was a position of the United States, and if I'm talking about the second part of question about what is happening, what will happen. I think that although the police and the military and the rapid support forces were applying violence and facing this peaceful protests and manifestation with this violence, I think that Sudanese people know that there is no other way. It is hard, it will take time, and they are more organized now, and they know that they can continue for a long time. So I don't think that any dictator can stay in power if the people don't want him. So it's just a matter of time, and for us to see the end of this coup d'etat. Y entonces, pues, en cuanto al papel de Estados Unidos, el papel de Estados Unidos cambió un poco. Ahora vemos que Estados Unidos está poniendo presión sobre el gobierno militar del general Burhan. Y incluso Estados Unidos están intentando poner esta presión para que Burhan vuelva
a la situación del 25 de octubre. Yo creo que esta es la posición de Estados Unidos en cuanto al golpe de Estado. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, a pesar de que de toda la violencia y toda la brutalidad que vemos por parte de las fuerzas policiales, las fuerzas militares, las fuerzas de intervención rápida contra el pueblo, que tengo que decir que se está manifestando de una manera muy pacífica. A pesar de todo esto y de toda esta brutalidad, vemos que el pueblo ahora más que nunca lo tiene clarísimo, que no hay no hay marcha atrás, que el camino será muy largo, el camino será muy duro también, pero el pueblo sabe que está cada vez más organizado y está cada vez más fuerte y está cada vez más consciente. Y todos sabemos que un dictador no puede seguir en su puesto si el pueblo está contra de él. Y por eso creemos que solamente es una cuestión de tiempo y de paciencia para poder acabar con ellos. Sí, y para finalizar, querríamos ver otras dos preguntas. Por un lado, ¿cómo valora el papel de la comunidad internacional? Y especialmente los países de alrededor, los países de la región. ¿Cuál ha sido la posición que han tenido ante el golpe de Estado? De un lado, esta pregunta. Y por otro lado, desde el punto de vista más político, de los partidos políticos de oposición en Sudán que estuvieron en la oposición en los últimos años, especialmente durante todo el periodo de Omar al-Bashir, ¿cuál de estos partidos ha sido el más significativo a la hora el más fuerte, el que más gente ha aportado a esta nueva situación? Okay, so basically here I have, in order to finish now, we have two questions for you. So the first question is about the role of the international community. How do you see the role of the international community in this situation, and especially the role of the countries that surround Sudan? What is their position, the countries in the region? This is the first question. As for the second question, the second question is about the political parties, the political opposition parties, those parties that were in the opposition during Omar al-Bashir's regime. Which of these parties, which one do you think was the strongest or is the strongest in organizing the opposition, in organizing the people against what's happening now? Okay, so regarding the first question, I think, what was the question again? The first question was about the role of the international community and especially the countries in the region. Yeah, actually, Sudanese people are much more radical now than at the beginning of the revolution. And you can see, if you see photos of any of the demonstration in Sudan, that the slogans were against the intervention of Egypt, against the intervention of United Arab Emirates, against the intervention of the international community in Sudan. So, and I am a bit it's not a, so I am a bit critical about using the word international community, but the Sudanese people, as well as me, of course, we refuse any sort of intervention of the international community in Sudan, and this is something that was very clear for Sudanese now that we can handle our problem and issues better if we were left alone. Not to mention the very good relation, of course, between Burhan and Hemeti with the United Arab Emirates and Saudi Arabia, and during this period. So
So yes, the second question regarding what is it's really very hard to answer such a question, to say which party was better or best. Given that all the parties on opposition in Sudan were actually not legal, if we can say, during the past 30 years. So they were not allowed to express themselves. It's only since 2005, after the comprehensive peace agreement, just some liberty was given to have actually like to have the parties in opposition in the picture, in the political scene, for them to express their opinions, although it was very hard and it was not complete democracy. So it's I don't think that the Sudanese parties in opposition now, or just right after the revolution, were very strong. And what I can see now is that the people in the streets, they are much more advanced than the political parties in opposition. So they are not who organize people in the streets now in Sudan. They are the people themselves through their revolution committees. And of course, we have also to put into account that part of the FFC, what NIDA Sudan called, actually, were just few months or before the few days even before the announce of the coup, they were they tell us and they give public speeches about the importance of the partnership with the military, and how it is important to incorporate the military in this transitional period, because they are partner in this revolution, and so on. So Sudanese people started they know that started to give actually give up on some of the parties in the opposition. So I cannot say that what we are seeing now is due to the organization of the political parties in Sudan. The best parties are the parties who are actually willing and following and listening to the Sudanese people now. Perdón, no tenía el micro puesto. Bueno, pues lo que para contestar a la primera pregunta, yo creo que el pueblo de Sudán es cada vez más radicalizado ahora. Está mucho más radicalizado que al principio. Eso lo podemos ver cuando miramos las fotos de las manifestaciones y de las protestas. Vemos que hay muchos eslóganes contra la intervención de los países de la región, contra la intervención de Egipto, la intervención de los Emiratos Árabes Unidos. Vemos muchos eslóganes del pueblo en las manifestaciones contra también la intervención de la comunidad internacional. Pero en fin, hablando del tema de comunidad internacional, esto ya nos daría para otra conferencia y no quiero aquí entrar en consideraciones sobre esto. Pero lo que quiero decir es que el pueblo sudanés está muy crítico con las posturas o el papel que pueda jugar esta comunidad internacional y niega que pueda tener un papel en esta revuelta. Lo que sí que está muy claro para el pueblo, lo que está muy claro para nosotros sudaneses, es que nosotros, el pueblo de Sudán, sí que podemos ocuparnos de nosotros mismos mucho mejor que cualquier otra intervención extranjera.
Vemos también que ahí el pueblo está en contra de la buena relación que había entre Burhan, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, perdón, y esto hace que el pueblo sudanés ya no crea en la intervención extranjera y quiere llevar su propia revolución solo. En cuanto a la segunda pregunta sobre los partidos políticos en la oposición, no sé cómo contestarle, porque ¿de qué partido político podríamos hablar? Bueno, para empezar, durante el régimen anterior, durante la dictadura, todos los partidos de la oposición eran ilegales y durante más de 30 años y no tenían voz ni voto y ningún tipo de libertad de expresión. Solamente fue después del año 2005, después del acuerdo de paz, que más o menos se abrió una muy pequeña puerta de libertad para estos partidos de la oposición, para que pudieran expresar algo. Por eso, pero esto no era, la verdad, una democracia completa, era más bien totalmente incompleta. Por eso yo no creo que los partidos políticos de la oposición sean fuertes ahora. No hay ninguno que sea tan fuerte para poder hablar en nombre del pueblo. El pueblo de Sudán y tal como está organizado está mucho más avanzado que cualquier partido de la oposición. El pueblo está organizado a través de sus comités de revolucionarios y de hecho justo algunos días antes del golpe de Estado pudimos ver estos partidos que todavía seguían haciéndole el juego a los poderes militares también, que se expresaban públicamente sobre la importancia de cooperar con las fuerzas militares y entonces pues esto hizo que el pueblo sudanés ya no creyera mucho, no tuviera mucha confianza en estos partidos. Por eso yo diría, para acabar, que los partidos políticos quizá que más papel podrían jugar serían los partidos políticos que están escuchando al pueblo y que están siguiendo la voluntad del pueblo de Sudán. Maybe at the end I should add that maybe the one and only party, the party that who had, in my opinion, the right position, who denounced the constitutional declaration since the first moment. And who was very clear about the partnership with the military, and who continued to talk about the measures the civilian military government were applying in economy, and so was the Sudanese was the Communist Party in Sudan, the Sudanese Communist Party. But yeah, this is in terms of their position now and their political discourse. También, bueno, pues para acabar, yo diría, podría añadir que el único partido pues, que tuvo una postura correcta desde el principio, que denunció esta constitución que creó este gobierno mixto desde el principio, y que también fue muy claro denunciando todas las medidas económicas tomadas por este gobierno de transición, es el Partido Comunista Sudanés. Es lo único que podría añadir. Pues muchas gracias, Khansa, por la participación en este foro. Como decíamos antes, nos ha ayudado mucho a poner luz sobre la situación en un país que en muchos casos para nosotros en esta parte del Mediterráneo de Europa es un país bastante desconocido. La situación política en los países árabes nos es más próxima a la de otros países árabes que la del Sudán, y actividades como esta contribuyen un poco también a poner el foco
y a profundizar en esta situación que es de por sí, desde el punto de vista político, más allá de la problemática, es bien, bien interesante, especialmente porque estamos ante un proceso donde la movilización popular ha sido capaz de derrotar una dictadura, y eso es un elemento fundamental, teniendo en cuenta un contexto regional contrario, ¿no? Emiratos, Arabia Saudí, Egipto, todos los países que has ido citando y que de alguna manera rodean Sudán y que condicionan también de alguna manera su futuro. Esperamos poder contar contigo más adelante en otras actividades que podamos hacer y tenerte también en la medida de lo posible pronto en Barcelona para poder seguir compartiendo. Muchas gracias, Khansa, y damos por cerrada la sesión de hoy, agradeciendo a todo el mundo que ha podido participar y trasladar las preguntas que han sido también muy interesantes. Muchas gracias. Well, thank you, Khansa, for your participation. Thank you for giving us more information about this unknown situation that we have in Sudan, because we might know a little bit more about some Arabic countries that are closer to us, but we have very little information about Sudan. So thank you very much for giving us such interesting such an interesting overview about the situation. And what really is very interesting beyond the specific situation in Sudan, it's very interesting to see how mobilization, people's mobilization, can really lead to the end of a dictatorship. And that how people's mobilization also, despite the participation and the intervention of all the countries in the region who have other agendas, and you named them, the UAE, Saudi Arabia, Egypt, etc. But despite all this, the mobilization is still on. So I hope that we can count on you in the future in order to exchange information. We hope, hopefully in the future, to have you here in Barcelona with us. Thank you very much. Microphone. Sorry, thank you. Well, thank you very much, Associació Catalunya-Líban. I think I butchered the name, but I tried to pronounce it in Spanish. So thank you very much for the solidarity with Sudanese people. It was interesting, and of course, I welcome any sort of form of collaboration with you. And yeah, hopefully one day in Barcelona, and thank you again. Perdón, pues ahora soy yo el que se ha olvidado de poner el micrófono. Bueno, pues espero en el futuro, poder pues colaborar con vosotros. Muchísimas gracias a la Asociación Catalunya-Líban por su solidaridad. Muchísimas gracias por interesaros también en la situación del pueblo sudanés. Y espero, sí, poder colaborar con vosotros en futuro y, quién sabe, en la ciudad de Barcelona. Well, I guess we're done. Muchas gracias y cerramos aquí la emisión. Okay.